Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que estas banderas ya dejan bastante claras mis intenciones. Este es un vídeo especial de Eurovisión. Tenía muchísimas ganas de hacer vídeos de esta temática y siempre que se acerca a Eurovisión digo, los hago, ¿no? Que al final no sé si hay tanta gente que le gusta y como este año además se ha cancelado el Festival de Eurovisión, que es un tema que es que no asumo, o sea, realmente no asumo que esta semana sea la semana de Eurovisión y no haya Eurovisión, o sea, sé que van a hacer como un programa especial. Mira, prefiero no pensarlo porque estoy mal. Pero se me ha ocurrido hacer una serie de vídeos a lo largo de esta semana. Este es el primer vídeo de todos. Habrá vídeo el jueves y voy a intentar que haya vídeo el sábado. Os lo digo con toda la sinceridad porque no sé si voy a llegar. Voy al límite con todo porque también tengo un podcast que subo los domingos y todo requiere pues mucho trabajo. Pero tengo muchas ganas de hablar de Eurovisión. Quiero ver cómo puedo seguir hablando de Eurovisión a lo largo del año porque me encanta hablar de esto y hablo muy poco para lo mucho que me gusta. Y para la gente que no es eurofan yo creo que os vais a reír también. Voy a reaccionar a Eurocanción 2001. Es una preselección de España para Eurovisión y creo que es de las más barrocas que hay. Y antes de nada te recuerdo que por favor te suscribas a mi canal porque me hace mucha ilusión llegar a los 100.000, o sea, llevo 1000 años en YouTube, llevo haciendo vídeos de Eurovisión como 5 años y tengo muchas ganas de llegar a los 100.000, entonces si no estás suscrito te agradecería que lo hicieses, si no, a ver, que no te rayes, tampoco pasa nada. Así que vamos a ver Eurocanción 2001, fantasía, dura 3 horas, a ver cómo hago yo para editar esto. Madre mía, con las mesitas ahí. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos. Esta la de música, sí. ¿Qué pasó en el 2000 que había como varias mujeres negras trabajando en la tele y luego de repente no? Su compañera no está nada contenta, ¿eh? Tiene como miedo de que la ataquen, no para de mirar de lado, en plan de me van a disparar, me van a disparar. Vamos a hacer durante toda la noche preguntas que tendrán premio de 150.000 pesetas por pregunta. Para ello ponemos también Preparada, a su tengo el disposición teléfono. un número. Esta noche están con nosotros Salomé, Eurovisión 1969. Jaime Morey, año Ella, 72, un paso para adelante, como quien la menciona en clase. Participó en los años 61 y 65. ¿No? ¿No está? Karina, año 71, en Irlanda. Ella, José Vélez, mejor instagramer, ¿eh? Vengo del futuro. Bueno, José Vélez. Betty Misiego, en el año 79, Reina. por Jerusalén. Miguel Herzog, año 98, Birmingham. Anabel Conde, año 95, en Miquel Dublín. Herzog parece que se ha pintado la perilla con boli. 1994, Dublín. Y luego fue a Gran Hermano VIP. Santa María. Serafín Esta es Zubiri, nomás. años 92 y Serafín 2000. Zubiri no está. Lucía, año 82, en Harrogate. Tampoco está. Miki, en el año Ahí está. 1977 en Londres. Bienvenidos, Eurovisivos. Yo mira que vi OT, pero lo recuerdo diferente. El título de la canción con la que España ganó su primer festival. ¿La saben ustedes la respuesta? Oh, Dios mío, Dios mío. Pues Miki, yo creo que la deben de saber. Dana Internacional. Como viene de muy lejos, va a retrasarse un segundito. Va a ser eso, Jennifer, que yo no ha creo que cogido bien mientras el le podemos metro. contar. ¿Qué te parece si recordamos esas canciones de amor que para mí son preciosas y más en las voces de nuestros Eurovisivos? Uy. Vincent Finch cantando Hablemos del amor de Rafael. Y hablemos del amor. Hombre, Karina. O sea, yo sé que cantar es difícil, pero me parece más difícil como aguantar a la otra persona cantando al lado esperando a que te toque cantar. Es el mejor día de la vida de José Vélez, te lo digo. Que no sé si sabéis todas las movidas que hubo como de que tenía mala suerte y de que era gafe. O sea, esto da pa' vídeo. Que hable de paz, que hable de amor. Sería Es que esta canción de verdad me recuerda que un Orgullo hicieron un escenario solo de Eurovisión. Eran todos artistas de Eurovisión. Y cantó Betty Misiego y me acuerdo de estar bailando así, o sea, como si fuera el mejor momento de mi vida. Y ahora lo veo con tiempo y con perspectiva y digo, pues igual sí que era el mejor momento de mi vida. Y yo lo viví cantando Betty Misiego. Por lo menos lo estoy viviendo mejor que esta gente que está ahí en el público, porque vamos. Madre mía. O sea, les dicen, vale, y ahora vais a estar como unos segundos en los que os vamos a poner la canción de Eurovisión, pero un poco así, con ritmillo. Vais andando para adelante y acabáis en posturita. O sea, me parece fuerte, fuerte. Y aún no había nacido OT ahí. O sea, ahí aún no acabaron haciendo así. Comenzamos ya con las 20 primeras canciones. 20. Bueno, primero Cantan Lo comía. Lo comía, chaval. Música, música. Me dices que es lo comía, pero podría ser Coyote Dax. A ver cómo son los lyrics. Es una adicción, es la magia que da rienda suelta a tu imaginación.
Música With Me Forever. Sexy señorita Huachicanpleya. Recuerda que además de poner caritas tienes que saber cantar. Claro, los de Lo Comía ya están ahí, los de los abanicos, que les va a dar un calambre. Sí, sí. Tú abre la boca, a ver si así. Es verdad que es pegadiza. ¿La saben? Por favor, deja de hacer eso. O sea, es que necesito que pares, de verdad. La deben saber, pero muy bien. Tú también. ¿Saben que este año es nuestro 41 años de participación ininterrumpida en Qué Eurovisión? Hombre, en algo teníamos que ser los mejores. Por lo menos somos los más insistentes. ¿Habrá un premio para eso? Sí, el cariño de toda esta gente. Ese es el premio. Canta Noemí. Muy bien. Noemí decidió que no le hacía falta apellido y pa'lante. Nunca imaginé sentirme así. No fue mi intención. Uy, Hacerte dar. pensaba que iba a hablar de lesbianas. A ver qué pasa, ¿eh? Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo... ¿no? Que se lleva el pie de micro, señora. Esto sí que es un mundo nuevo para mí realmente. Bueno, vamos ¿Lo a ver, pilláis o no? estamos en la canción. Los bailes de atrás son un poco la antesala de Euros Living a Celebration, te diré. Y este se parece a Ramón. Hoy día que la coreografía es un terrón de azúcar. El baile de la sirenita debajo del agua, igual. Las anémonas. Miquel Herzog, que era el Harry Potter ese de detrás. Canta Paula. Venga, Paula, a por todas. Joder, Paula, las mechas que te han hecho, Yo también he caído ahí, es durísimo. Pero es que, claro, a ti te han grabado. Me encanta el momento prisionera de tu amor. Un poco también baile de Beth. El de la guitarrita con el gorro este de la marca mítica de los 2000. Sin palabras. Conchita Bautista, que ya ha aparecido. Por cierto, ella es la primera representante que tuvo España en Eurovisión. Un dato para quien lo quiera. Quiero bailar. Cantan Sonia y Elena. Sonia y Elena. O sea, esto es historia. Yo quiero bailar. O sea, es que imaginad esto en Eurovisión, es que habría sido histórico. Ahí va Elena. Me encanta que solo tienen 3 bailarines y se van turnando el perreo entre 2 y 1. Eso es, ahí lo has precisado. De verdad, ¿tienen que poner aquí a Anabel Conde con este señor al lado? Bueno, hit. Es que esta canción es que no la puedo escuchar mucho porque me pongo a llorar. O sea, La fiesta terminó de Paloma San Basilio es una canción que tenéis que escuchar en vuestra vida. Uy, que se la lleva un señor. Karina Trapera. Jaime, que no llegas, hijo. Intérprete High Priority. Uy. Esa barba de AJ de los Backstreet Boys. A ver, que muy lista no soy, que se me han caído todas las banderas y he tenido que colocar todo otra vez. Bueno, seguimos. Después de esta breve interrupción, que mira, ya que estamos, suscríbete, copón. Y seguimos con High Level o High Quality. Bueno, muy high no era, ya te lo digo. Parece una canción hecha de coña. Uf, ha sido duro, Ha sido bastante duro. Venga, te perdono. ¿Sabías que queda Uy, yo estas ya las sipeo. Aquí hay rollo. Qué bonita eres, Anabel, hija. Canta David Cebera. David Cebera, claro que sí. Dios, esos pelos pinchos, que consistía en separarte los pelos así entre ellos para que se te viera bien la raíz. Me encanta que las bailarinas llevan micrófono como si ellas estuvieran cantando. Yo estaba enamorada de esta persona. A ver, es que tiene una sonrisa ahí como de gamberrito, O sea, cuando hace esa sonrisa ahí de lado, claro, me hace el chichi palmas. Yo eso no lo recomiendo. Hablar e insistirle si te ha dicho que no, es que no. Esos planos en los que la cámara está orbitando alrededor del cantante y él tiene que estar como siguiendo la cámara en plan de... Uy, esa pose final con una de rodillas ahí, muy gráfico, igual demasiado. Trans X. Anda, que vaya frase le habéis puesto a la pobre Salomé también. Uy. Hay una persona que lleva de espaldas 8 años.
¿Se acaban de inventar la letra? O sea, a mí lo que más me gusta es la compañía que tiene. Si es que la idea de la canción está genial. Pero esta persona es que os está retrasando el grupo, la idea la tenéis muy bien. ¿A qué va a tocar ahora el saxofón? Es un poco como el sax guy de Eurovisión, visionarias. Pero es que esta persona, con esta barba, este outfit, esta poca gana de vivir... Claro, es que hay que reivindicar, pero también hay que saber cantar. Esto es una cosa que tienes que llevarlo todo seguido. O entonces no vayas a un concurso de cantar. Ay, que enciendan a la gente de atrás. Tony y Miguel. Venga, buen nombre de grupo. Madre mía, Tony Miguel. Tony Miguel, que tienes que cantar. Este es el ejemplo de que mucha gente se cree mucho mejor de lo que es. Hombre, otro de Preso. Claro, es que estaba Poti en su casa haciendo así. ¿No os pasa que es como una canción que aunque no hayas escuchado crees que ya te la sabes? Ay, de verdad, los tíos fuckers ahí con las camisetas largas y las chicas detrás. No sé quién es Tony y quién es Miguel, pero vamos, lo que es el señor de aquí lo está gozando. Esa miradita a cámara ahí, madre mía, Antonio. Báilame, y hacían así. Y la gente ya aplaudiendo en las mesas en plan, excelente. Letra y música, Ariel Hernández, David Santana, Luis Suárez y Jerome Torres. Cantan Kingdom Brothers. Mucha gente, yo cuando una letra de mierda la componen 5 personas, digo, ¿qué puso cada uno? ¿Un punto? Backstreet Boys, Old Street Boys. Madre mía, le tiene que arder la cabeza después de habérsela teñido así. Madre mía, la coreografía de fin de curso. Bueno. Es que yo creo que hasta la música de fondo es de los Backstreet Boys. Eso es, que vuelvo a cantar este chico, que es el que mejor lo hace. Tiene un pelo que es que me inquieta muchísimo. Uy, que han hecho lo de Bollywood. Este es el que mejor lo hace. Bueno, agachándose y todo. O sea, han hecho el pack completo. Qué vergüenza. Puñito arriba como T. Lo que yo te decía. Y canta Herbert. Madre mía, todas las difíciles le ponéis a Salomé. Letra José Luciano Garrigó. Todos señores, Música, te diré. Emilio. Canta Virginia. Pues muy bien, ojalá fuera la de OT. Virginia Labuat. El pelito de Chenoa. A ver, no tengas miedo de amar. Vengo del futuro y te diré que un poquito de cuidado puedes tener. Madre mía, el momento hermanamiento de guitarra eléctrica y guitarra española. Mira que lejos se la pone para ver. Ya está pidiendo palmas. Yo de verdad que no puedo. Yo te juraría que esta persona ya ha cantado antes. O sea, este señor ya cantó. Yo ya lo he visto. Solo de guitarra eléctrica de una persona que no está bien. No te conozco y te quiero. No te conozco y te quiero. Eso me pasaba a mí con Lauren Jauregui de Fifth Harmony. Luego ya pues crecí y ya me relajé. No sé por qué. Es que lo paso mal, de verdad. ¿Por qué esta gente se hace eso a sí misma? Es que no lo entiendo. No sé por Vamos, Blas cantó, es... corazón. Qué angustia, de verdad. O sea, de verdad, la gente cree tanto en sí misma que es insultante. Porque este año hemos de volver a ganar Eurovisión. Cómo le gusta el aplauso fácil a esta persona, de verdad, no puedo más. Canta Natalia. Venga, Natalia, vengo del futuro y hay una Natalia en 2002 que te va a quitar el nombre de Natalia. Se parece a Cristina Tárrega. Canta Román. Vamos, Román. Román, la copió de la branda Alejandro Parreño. Esas boinas son de Alejandro Parreño, yo lo siento. Y se parece a Jorge Javier Vázquez, este señor. Las guitarras negras. Yo cuando veía eso, yo cuando veía a Fran Perea con una guitarra negra, yo decía, pero este chico es muy innovador. Madre mía, el público está fallecido, ha fallecido, el público no está. Todos juntos. Tú imagínate esto ahora, o sea, que estarían todos cantando Do It For Your Lover, por ejemplo. Una cosa preciosa. Mira los de atrás ahí moviendo los brazos. Y Serafín Zubiri en plan de... ¿Pero de verdad que están grabando esto? O sea, o estamos en plan de coña, o es una inocentada. No me fastidiéis. Mr. Robinson.
Como nos gusta el baile de antes de cantar, de hacer así. Yo no puedo más, no puedo más de jerseys blancos y no puedo más de personas que se creen que cantan genial. Dime si es posible que haya sido un flechazo de Cupido. Canta Luna. Canta Luna. Luna, no te llamas así. Hombre, esto es un hit. ¿Qué estás, Merche? Mercedes Trujillo, es que es ella. Mercedes siente el ritmo en la sangre. Mercedes Trujillo. Pero no se peinó mucho, ¿no? Mercedes, llevas un poco el pelo sucio, ¿eh? No pidas más amor, yo no puedo darte amor. O sea, es que con esa falda es que no tengo palabras con ese vestuario. Oxígeno, niña bonita. Parece un Fermín cansado. Con ese collar de la playa de Benidorm que te fuiste el verano con el instituto y te compraste ese collar de recuerdo. Esta persona es que ha cantado 8 veces. El de rojo ha cantado 8 veces ya. Oxígeno, te falta a ti. O sea, las votaciones más largas de la historia lleva el jurado votando canción por canción sin ningún tipo de emoción, y ahora vamos con el voto del público que vale como un 25% del voto. Entonces ahora, bueno, mira, no sé, que la trae Uribarri la votación. Bueno, Canción número 2, Sin Rencor, 6 puntos. bueno. O sea, ¿quién puede darle 12 puntos a Quiero Bailar? No lo comprendo. Y por fin, la favorita de esta noche del público con 36 puntos Venga. ha sido la canción número 7. Dile que la quiero. Por favor, Los intérpretes, en plan, quien sea que hace esta canción, que venga ya, porque son las 5 de la mañana, me quiero ir a dormir. He venido a desear suerte a nuestro próximo representante. Un fuerte aplauso, por favor. Y aquí viene Serafín Zubiri con Uribarri. O sea, todo esto, vamos, se junta con un montón de factores mágicos. Uribarri, deja de señalar. Que todavía sigo colgado del sueño maravilloso que es vivir. Muy buena metáfora, porque su canción se llamaba Colgando de un sueño. Y simplemente, bueno... Suéltale la mano ya, Serafín. Bueno, que lo vivas intensamente y que sea lo mejor para todos. Vale. Es de Teruel, es de Teruel. Es de Teruel, esa es la información que va a dar Uribarri. Muy bien, muy bien. Ahí está, ay David, y aún no habías hecho bye bye. O sea, es que vamos, o sea, la de hits que nos ha regalado esta persona, de verdad. Está contentísimo, claro, normal, yo también. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Hasta aquí mi repaso de esta gala maravillosa. Si queréis verlo, yo creo que está por la web de Televisión Española, pero yo lo he visto en el canal de Iván Iñarra, que es un eurofan que me encanta, y os recomiendo su canal, que tiene algunos vídeos sobre Eurovisión bastante guays, y también tiene subidas pues galas que grabó él en VHS y las digitalizó, e hizo un bien por todos los eurofans del mundo, que yo desde aquí te doy las gracias enormes. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de esta Eurosemana. Gracias por verme y apoyarme, decidme qué os ha parecido, cuál es vuestra actuación favorita, y nada, nos vemos muy pronto. Adiós.